buenas a todos y bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Diálogos Transatlánticos. Aquí, como siempre, al pie del cañón, vuestro querido compañero de aventuras, Antón García, en Estados Unidos. Muy buenas tardes, noches, mañanas, no sé en qué etapa del día estáis ahí. Sí, aquí estamos todavía por la mañana, pero ya al principio de la tarde, en realidad. Y bueno, en realidad, como esto la gente lo puede ver cuando le dé la gana en YouTube, pues entonces da igual si decimos buenos días, tardes, noches o lo que sea, ¿no? En todo caso, estamos en Diálogos Transatlánticos. Bueno, te veo casi, Jaime, como si estuvieses aquí delante de mí, porque esa cámara nueva que te has comprado, invirtiendo en el canal como debe ser, impresionante. Ahí metiendo pasta en el canal, creando nuevos recursos y nada, espero que tú sigas el camino, el sendero para llegar a bueno, pues a lo mejor que se pueda dar, que es de todo este tipo de temas y nada, informando un poco y compartiendo todas estas inquietudes que tenemos en cuanto a música, en cuanto a cine, en cuanto a libros. Y hoy, Antón, bueno, traemos al canal pues un grupo musical, toca hablar de música. Y toca hablar de un grupo musical que fue realmente muy importante en los años 80, que sé que tú realmente no lo conoces, pero no fuiste fan de él, pero bueno, sé que estás algo interesado porque siempre estás interesado en esos grupos que significaron algo en el mundo de los iconos de los 80 y ese grupo es Alphaville. Un grupo que yo adoro, un grupo que para mí, dentro del synth pop tan famoso que hubo, sobre todo en Europa, ¿no? En Inglaterra y en Alemania, que es donde procede este grupo, que fue un nido bastante de creación de este género musical. No podemos olvidar que Kraftwerk es un grupo alemán y son los iniciadores de la música bueno, electrónica. Y vaya Y grupo. Alphaville, bueno, pues es... Dime, Antón, dime. Digo que vaya grupo, Kraftwerk, que ese también es otro del que quizá habrá que hablar algún día. Yo creo que debemos hablar de Alemania en cuanto a cine y en cuanto a música, porque realmente muchas veces no se le da la importancia que tiene, pero que es un país que en estos dos tipos de muestras culturales, de muestras, pues, bueno, cinematográficas y musicales, pues son muy importantes en la historia, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos mucho de su cine y de su música. Y bueno, lo que tú comentas, Kraftwerk fue, bueno, la piedra filosofal dentro de lo que es la música electrónica y fue la madre hacedora de otros grupos, entre ellos Alphaville, que fue un grupo pues que mezcló varios géneros. El New Age, que en esa época de los 80 estaba pues en todas partes, la música electrónica, como digo, y mezclaba también el pop. Todo salpicado con, bueno, con ritmos bailables, discotequeros, esas discotecas de los 80 bueno, tan socorridas muchas veces cuando se habla de esa década. Y bueno, para mí, ya te digo, no tiene un gran número de discos, creo que tienen en total unos 7 discos, pero tienen los 3 iniciales que realmente son muy importantes y que vendieron un montón de copias. Y bueno, creó un gran grupo de fans que a día de hoy por cierto, tocan en Madrid, que todavía siguen activos. Y bueno, creo que no podía coincidir mejor en un día como hoy, que están de gira después de tantos años. Nos recuerda de Depeche Mode también, que lleva toda la vida tocando. Pues no podíamos elegir mejor día para hablar de esta maravillosa banda germana. Sí, los que sigáis el canal, pues sabéis que evidentemente este es un tema propuesto por Jaime, que yo abracé con interés porque desde luego, bueno, es una banda, sabes que hay bandas, Jaime, que muchas veces uno recuerda sus canciones, pero no sabe exactamente quién grabó, quién compuso, quién cantaba originalmente esas canciones. Y a mí con Alphaville me pasa un poco eso, ¿no? Que yo recuerdo canciones de ellos importantes como Forever Young, como Big in Japan, ¿no? Ya hablaremos de ellas en un momento, pero muchas veces uno olvida quiénes fueron los artífices de esas canciones, porque claro, esas canciones estaban en la radio, como tú dices, estaban en las discotecas, y yo cuando las escucho, pues me recuerda ciertos momentos del pasado, ¿no? Ciertos momentos de mi vida, pero desde luego no soy yo una persona que tuviese los discos de Alphaville ahí en la estantería y que los tuviese como un tesoro como tenía otros. No sé si eso te pasaba a ti exactamente o no, pero probablemente te pasaba más a ti que a mí.
pero yo reconozco que una cosa para la que me ha servido que tú hayas propuesto este tema es para darme cuenta de que Alphaville tiene esos éxitos comerciales que prácticamente todo el mundo conoce o muchas personas conocen, los que han vivido esa época. Pero si uno rasca un poco por debajo de la superficie, encuentra dentro de los discos otros temas ahí escondidos que también tienen mucho interés y mucha valía. ¿Qué significa para ti la música de Alphaville y qué redescubriste de ellos, Jaime, al revisar su discografía para este programa? Bueno, primero tengo que decir que no doy puntadas sin hilo y la elección de este grupo, aunque no te lo creas, fue conseguir en ti esta reacción, porque sabía que ibas a descubrir algo por lo menos interesante para ti. Y no te lo digo por decir, lo digo porque elegir a Alphaville fue uno de los motivos, porque siempre pienso en ti, aunque pienses que no en tema egoísta, que era que esto mismo que tú acabas de decir, ¿no? Que tú vieras, pero que tú descubrieras que realmente fueron importantes en su género y en su momento, ¿no? Porque ese momento de los 80 era, bueno, pues era la clave para este tipo de música. Para mí, Alphaville significa, bueno, pues un icono de esa música que tanto me gusta, que es la música electrónica. Que junto a otros grupos de esa época, como Maniobras Orquestales en la Oscuridad, o MD, Ultravox, etcétera, etcétera, pues Depeche Mode, como no, Depeche Mode, pues conforman, y muchos otros, Yazoo, bueno, y muchísimos otros, conforman, bueno, pues un estrellato de grupos electrónicos que coincidió justo con mi adolescencia y que para mí, bueno, pues significaron pues un modo de vida y hoy en día me trae muchísimos recuerdos de esa época con esos sonidos tan especiales, ¿no? Un género que todavía a día de hoy se sigue potenciando, se sigue creando música en este género en cantidades pues ingentes, ¿no? O sea, que sigue siendo un tipo de música que se consume mucho y a nivel histórico pues también significa pues que ese movimiento electrónico que nació en los 80, finales de los 70 con Kraftwerk, se prolongó hasta el día de hoy. Entonces, también significa algo, significa que es sumamente importante pues tenerlo en cuenta. Te podrá gustar o no, pero es un género pues muy importante. Y Alphaville, para el programa volví a reescuchar todos sus temas. Bueno, pues te das cuenta que, por ejemplo, el primer disco Forever Young está lleno de himnos, no de temas, de himnos musicales que significó, atención, la friolera de ventas de 2 millones de discos con ese disco. Pero bueno, hablaremos a continuación de los discos, pero bueno, me di cuenta de la importancia de este grupo todavía hoy en día, ¿no? Y de la influencia, porque todavía ves versiones de Rihanna, del Forever Young en Internet, que te sorprende a día de hoy que esa música se siga, bueno, versionando, ¿no? Por cantantes actuales, y te das cuenta de que todavía son muy importantes y son muy influyentes, ¿no? Porque fueron himnos de esa época. Y bueno, eso a grandes rasgos es lo que significó para mí, bueno, volver a estudiar un poquito Alphaville para el programa, ¿no? Sí, esa música todavía, como tú dices, Jaime, tiene vigencia hoy en día, pues prácticamente pues, más de 30 años después de que se grabase o se publicase originalmente. Y bueno, si vamos a los inicios de la banda, hay que decir que se formó en el año 1982 y su miembro fundador es el cantante Marian Gold, cuyo nombre no era realmente ese, sino que utilizó ese nombre como un nombre artístico, y él realmente es el único miembro original que ha sobrevivido hasta la actualidad, porque tú dices que ellos siguen pues incluso grabando y haciendo giras hoy en día, van a estar en Madrid, hoy mismo cuando estamos grabando esto, como tú decías antes, pero el miembro fundador no es una de esas bandas en las cuales uno dice, bueno, pues el miembro fundador ya ni está y entonces se reúnen unos cuantos y tal, sino que el verdadero miembro fundador, uno de los más importantes, el que es realmente el alma de la banda, Marian Gold, pues todavía está ahí, como tú decías, al pie del cañón. Y el hecho de que sea una banda alemana, una banda europea, en este sentido, sobre todo una banda alemana, tiene interés. ¿Tú ves algo diferente en su sonido porque sea una banda alemana cuando lo comparas con bandas que vienen de otros lugares dentro de este mismo tipo de música, o quizá eso no es tan importante? Yo veo que las bandas alemanas pues siempre tienen un rasgo característico en su sonido, ¿no? Y de hecho, bueno, pues siempre fueron más innovadores, ¿no? En lo que es el tema, bueno, de creación musical. Kraftwerk es un ejemplo, ¿no? Entre muchos otros, ¿no? Y yo con Alphaville veo lo mismo. Fueron muy atrevidos a la hora de mezclar
cuando hablábamos de Radio Futura y sus mezclas, ¿no? De géneros musicales, pues lo mismo le pasa a Kraftwerk y ahí mezclan, como dije antes, esos tres géneros, el New Age, la electrónica, el pop, los sonidos bailables, pero con acierto, ¿no? Y Alemania, los grupos alemanes, pues hay un gran número de grupos pues, que siempre lograron crear algo nuevo. Y Alphaville es un ejemplo, ¿no? Y el nombre de la banda tiene que ver, Sí. además, Jaime, con una película hoy bastante poco conocida, la verdad, pero una película de culto Sí. de ciencia ficción del año 1965 que se titula precisamente Alphaville. Parece ser que estuvieron barajando diferentes nombres en estos años de inicio de la banda, ahí a principios de los 80, y al final se decidieron por Alphaville, que es el título de esa película de ciencia ficción del año 1965, que reconozco que yo no he visto todavía, pero me la apunto para quizá buscarla y ver si la puedo ver, ya que sabes que a mí la ciencia ficción de los años 50 y 60 pues siempre me ha interesado mucho. Es la década de oro de la ciencia ficción, no podemos olvidarlo. Y bueno, Alphaville es una película de ciencia ficción, bueno, bastante, es un clásico. Y bueno, no me extraña que cogieran este nombre para su banda. Incluso también como anécdota, hay otra banda española que también de la movida, que también llevó el mismo nombre, Alphaville, que también tuvo cierta repercusión en esa época en España, ¿no? Dentro del sonido de este Alphaville alemán, pues también hay mucho pop, además de, bueno, se ha llegado a conocer ese tipo de música como synth pop o el pop con sintetizadores, ¿no? O sintetizado, pero bueno, el caso es que tú hablabas de esos tres primeros discos que son la verdadera trilogía, ¿no? que ha cimentado la fama de esta banda. Y el primero de esos discos del año 1984 es ese Forever Young al que hacías referencia, es el disco de debut y fue un enorme éxito, como también mencionabas antes, a nivel mundial. Previamente a la publicación del álbum salió el single Big in Japan. In Japan. Y bueno, este disco, Jaime, y tú lo sabes bien, contiene algunas de sus canciones más famosas y que más se recuerdan a día de hoy. Es que es un disco simplemente, bueno, brutal, porque ahí encontramos temas como Summer in Berlin, que, bueno, es una pasada, súper innovador, ¿no? Y con sonidos muy electrónicos, pero con muchísima virtud, ¿no? Por parte de los músicos. A Victory of Love, que es habla un poco sobre el tema del amor, del desamor, que también son sonidos, sobre todo New Age. Lo que tiene este disco son diferentes temas con diferentes matices, ¿sabes? Y estos dos temas son muy New Age. Después tenemos los temas comerciales, como Big in Japan, que bueno, que fue, bueno, lo petó, ¿no? Lo petó en la época, que habla sobre las drogas, ¿no? Sobre el tema de la drogadicción. Y el Forever Young, tan famoso, que este sí que no fue un tema, este fue un himno que se tomó en esa época como, bueno, como algo espectacular. También hay otro tema que me gusta mucho de este primer disco de Forever Young, que es Sounds Like a Melody, que también me parece una maravilla. Y otro tema también bastante popular, bastante comercial, que se oyó mucho en las discotecas, se escuchó mucho en las discotecas, que fue The Jet Set. O sea que era un disco que incluía, como ves, un montón de temas, y no es de extrañar ese bombazo a nivel mundial de esas ventas de 2 millones de copias, no fueron por casualidad, ¿no? Y es que es una música electrónica, Jaime, que mezcla muchas influencias diferentes. Y además, por lo menos esas canciones que mencionas, que tuvieron muchísimo éxito, pues son canciones que no son difíciles de escuchar, ¿no? Porque a veces uno puede pensar en la música electrónica como algo muy experimental, algo que a lo mejor pues, requiere muchísimo trabajo, ¿no? Pues muchísima implicación por parte del oyente, pero realmente los temas de este primer disco, por lo menos, después eso va a cambiar en discos posteriores, pero en este primer disco sí que es un disco muy escuchable, son temas en general muy agradables que incluso se pueden tararear
Y entonces, pues a mí no me parece extraño que este primer disco haya tenido tanto éxito, y no solamente en Japón, como dice la canción, sino a lo largo y ancho del mundo. En Europa, bueno, el éxito fue arrasador en muchísimos países, ya no solamente en Alemania o en el Reino Unido, sino en muchos otros países europeos en ese momento. Este primer disco creo que era un poco más, vivía un poco de influencias, como de Depeche Mode, etcétera, ¿sabes? Porque algunos temas suenan muy a Depeche Mode. Y creo que en este primer disco, bueno, realmente Alphaville no eran completamente ellos, ¿no? Bueno, suele pasar, ¿no? A lo largo de las discografías de los grupos o de los solistas, pues van creando su propio estilo. Y creo que en el segundo disco es cuando realmente ya podemos hablar de Alphaville con sello de identidad, ¿no? Y ese disco salió 2 años después, en 1986, las tardes en Utopía, Afternoons Sí. in Utopia. Bonito nombre, bonito Bonito, título para la el verdad que disco. sí, haciendo referencia a esa famosa novela de Thomas More, Novela. ¿no? Mm. Sí, Y bueno, es curioso que el primer disco tuvo éxito en los Estados Unidos, algunas de las canciones llegaron a entrar en listas en los Estados Unidos, pero este disco, su éxito se ciñó más al territorio europeo, ¿no? Y sobre europeo. todo esa canción, esta es una de esas canciones que te decía yo antes, que yo recuerdo escucharla y me suena muchísimo, pero hasta ahora no recordaba que era exactamente una canción o quién era el que lo había compuesto o quién lo había grabado, y era Alphaville, ¿no? Dance With Me me refiero. Dance with me, dance with me. Bueno, eso, como tú dices, aquí siguen los himnos también. Al menos Claro. esta canción se convirtió también en un himno de las pistas de baile y bueno, yo recuerdo que sonaba en las emisoras también. También hay otros temas como Universal Daddy, que bastante conocido, o Jerusalén, ¿no? Jerusalén, que también fueron unos temas, bueno, pues que conformaban un disco que tú, como muy bien dices, la, lo que es la globalización de Alphaville empezaba a descender, porque se empezaba a ceñir ya más, empezaban a ser ellos y a ceñirse más a lo que era el mercado europeo. De hecho, este disco vendió alrededor de 500.000, que está muy bien, de copias, pero ya no eran los 2 millones del primer disco, ¿no? Uh -huh. Y aquí ya empezaban a crear una electrónica muy made in Alphaville, ¿no? Ya empezaba a crear su estilo con pelos y señales. Y Dance With Me es un temazo, bueno, otro himno. Seguían creando himnos estos queridos alemanes creadores de música electrónica, ¿no? Pero a mí me da la sensación, Jaime, no sé si estás de acuerdo con eso, que este segundo disco es un poquito más complejo musicalmente Sí, que el primero, ¿no? de hecho, las ventas es un reflejo de esto, de lo que tú comentas, ¿no? Al ser más complejo, al ser más personal, pues la popularidad, el pop más fácil de escuchar que del primer disco, que se ceñía más a registros que había en ese momento en la música electrónica de esa época, como te dije antes, de Depeche Mode o OMD, pues al ser más personal, bueno, pues más complejo, más difícil de escuchar, entre comillas difícil, pero había que escucharlo con más atención porque incluía matices, incluía ritmos diferentes, complejidades, bueno, pues estructurales dentro de las melodías. Pues era un disco más importante en ese sentido, para oídos adiestrados. Y eso, lo que tú comentas muy bien dicho, Antón, es un disco muchísimo más complejo y seguramente más interesante. Es curioso que a lo largo de la década de los 80, si mis notas no están equivocadas, solo publicaron 3 discos, ¿no? Sí, sí, sí. Los siguientes ya entraríamos en la siguiente década. Y el tercero y último que publicaron en los años 80, que es parte de esa trilogía a la que hacía referencia al principio, se llama The Breathtaking Blue. Y realmente es un disco, pues, bueno, este se publicó ya en CD, ¿no? Originalmente, Sí, sí, sí. año 89. Y bueno, yo creo que, o quizá porque la complejidad musical continúa aumentando, este disco tuvo quizá menos éxito que los 2 anteriores. Sí, pero incluye un tema que para mí es capital dentro de lo que es la historia de Alphaville, ¿eh? Que es Romeos. Uh -huh. Uh -huh. Y es un temazo súper, bueno, evocador, ¿no? Es incluso épico. Y yo recomiendo todo, solo por este tema merece este álbum ser mencionado, ¿no? Porque este tema, Romeos, es más que un himno, es algo, bueno, pues una experiencia escucharlo, ¿no? Una experiencia escucharlo.
En general, parece que los críticos se cebaron bastante con la banda. No sé si esperaban que el sonido de la banda continuase más o menos por los mismos derroteros que en los discos anteriores. Pero bueno, las cifras de ventas tampoco No fueron nada, acompañaron, no acompañaron para pero nada. no llegaron a las cifras de los discos anteriores, por supuesto, sobre todo del primer disco. Pero lo que tú dices sobre esa canción es interesante porque esa canción también nos indica cómo la banda va pues evolucionando, ¿no? Hacia un sonido más complejo musicalmente, pero todavía muy escuchable, la verdad. Sí. No es tampoco de nuevo un tipo de música electrónica muy oscura que sea muy difícil de escuchar, sino que Ellos, uno encuentra ellos, melodía con facilidad, ¿no? ellos siempre, bueno, sus señas de identidad siempre fueron el pop bailable, ¿no? O sea, no podemos olvidar que era una de sus influencias, ¿no? Y aunque a veces, bueno, aunque fueran evolucionando y dejando un poco en proporcionalidad de lado, un poco dentro de sus temas, ese pop bailable siempre va a existir, ¿no? Y esos temas siempre van a ser escuchables, en mayor o menor medida. Pero bueno, lo que me gusta de esta banda es que es muy especial, Antón. Y es única, su sonido es único. Nunca, no escuché otra banda en los 80 ni después que tocara música electrónica con este sonido tan especial que ellos fueron capaces de crear. Pasó lo mismo que pasaba con Radio Futura en su género musical, ¿sabes? Que era un sonido especial creado por ellos mismos. Y ese Pues sonido lo mismo, especial, son quizá, paralelos. ese sonido especial quizá tenga que ver con la mezcla de diferentes estilos, de diferentes influencias o con a qué atribuyes tú ese estilo especial que dices que es tan reconocible, ¿no? Para mí, es un caso paralelo, puedo decir, a Radio Futura. Crearon una mezcla de estilos y fueron capaces de crearlos, bueno, dar con la tecla de nuevo y crear, bueno, un nuevo estilo tomando como base esos tres géneros que comentaba, cuatro géneros que comentaba antes. Entonces, porque no es simplemente juntar y ya está, ¿no? Hay que saberlos, pues, bueno, pues, crear una sinergia entre ellos para crear algo nuevo. Y Alphaville es lo mismo que Radio Futura. Fueron capaces de juntar, de mezclar diferentes géneros musicales tan diferentes para crear su propio estilo. Y eso, para mí, es algo muy, muy importante y que Alphaville fue uno de los pocos grupos musicales de los 80 que fue capaz de conseguir esto. De hecho, tú a cualquier persona que le preguntes por Alphaville, que le gusta los 80, estoy seguro de que será un grupo icónico para esa persona. Segurísimo. Pero es que seguro, seguro del todo. Y bueno, eso dice a las claras un poco de su importancia y de lo grande que fueron, ¿no? Y la banda cierra esta década de los 80 precisamente con este disco de Breathtaking Blue y parece ser que empiezan ya a sucederse los problemas internos en la banda, eh, pues bastantes problemas desde el punto de vista de que algunos de los miembros tenían unas ideas, otros tenían Sí. otras ideas y hay bastantes peleas internas, ¿no? Intestinas ahí que complican un poco las cosas. Por supuesto, Marian Gold sigue siendo la roca que mantiene la banda por el curso al que él desea llevarla, pero hay algunos músicos que entran y salen, las cosas van cambiando un poco, ¿no? Marian Gold, tenemos que reconocer que su voz es tan especial y única que le da personalidad a la banda, ¿no? Y yo creo que todavía siguen tocando porque lo que realmente los marca como algo diferente es la voz de Marian Gold, ¿no? Y todavía los escuchas, a mí me siguen gustando muchísimo porque siguen sonando igual, ¿no? Yo creo que el grupo sin Marian Gold no sería lo mismo. En cambio, Marian Gold sin el grupo sigue siendo lo mismo, ¿no? De hecho, Y, los en solitario también. también, tuvo una carrera en solitario, bueno, unos discos en solitario, y bueno, lo que tú dices, este tercer disco, bueno, pues cierra esos 80 y ahora empezará a aparecer un montón de recopilatorios, empiezan a aprovechar, mientras tienen sus carreras en solitario, empiezan a crear recopilatorios, lo que suele pasar en esos impases, y nada, en el año 1994 vuelven a grabar un disco llamado Prostitute, que también me parece un disco muy chulo. Sí, la verdad, Jaime, es que pasaron 5 años, como tú dices, entre recopilatorios y discos que más o menos volvían a sacar más de lo mismo que ya se había publicado anteriormente. Pero llegado al 94 sale ese Prostitute
tras 5 años de silencio. Y mira, la verdad, Jaime, supongo que esto ya lo supondrías, conociéndome como me conoces ya desde hace tantos años, que para mí este es el disco que a mí más me gusta Y a mí, Antón, me parece un discazo, tío. Un discazo. De verdad. Sí, Te lo iba a decir. Me parece un discazo. De verdad, ¿eh? A mí me gusta porque es un disco más experimental que los anteriores, ¿no? En cierto sentido. Quiero decir que todavía, como tú dices, ese sonido de la banda que se escucha en los discos anteriores continúa ahí, pero se mezcla a eso pues otras vertientes musicales que les interesaban, ¿no? Como el hip hop, que ya estaba en esos momentos, en un momento álgido de popularidad. Siguen echando la vista atrás hacia la New Wave, ¿no? Algo también semejante a los comienzos de Radio Futura, que también venían de esa New Wave, ¿no? Pero después también, y aquí es donde ya a mí me ganan, ¿no? Como oyente, pues le meten toques de jazz en algunos casos, le meten toques de swing en algunos casos, y ya sabes que si a mí me metes un poco de jazz y un poco de swing, yo Antón, acepto cualquier cosa. La elección de Alphaville no fue casual, créeme. No, ya lo sabía que te ibas a escuchar los discos, sabía que le ibas a estudiar la foto y sabía que ibas a descubrir todo esto, porque sé que al principio a lo mejor Alphaville no sería un tema que a ti realmente te atrayese, pero sabía que ibas a estudiar a fondo, que ibas a escucharlos y que ibas a descubrir todo esto. Mira si te conozco. Bueno, desde luego la distancia no ha eliminado esa telepatía, ¿no? Esa conexión transoceánica. No, desde luego, la verdad es que este disco yo no lo conocía, no hay ninguna canción aquí que yo pueda decir, oh, esta me sonaba de haberla escuchado en una ocasión. Como sí lo hay en algunos de los otros anteriores, pero no sé, me parece un disco más complejo, un disco más experimental, y un disco en el que meten algunas influencias que a mí me llegan incluso más, ¿no? Personalmente. Claro, esto es una cuestión de gustos. No digo que sea el mejor disco o que sea peor, que los otros sean peores, pero que desde un punto de vista personal a mí me interesa este más que y hecho de forma magistral, es decir, o sea, que esa introducción de géneros hecho con muchísimo estilo, ¿no? O sea, mostrando que esa calidad y ese valor de Alphaville se sigue manteniendo, ¿no? Sí, pese, como decíamos antes, a que ya no están los mismos integrantes del grupo, que hubo cambios, que algunos entraron y otros salieron. Bueno, pero sigue Marian Gold ahí al pie del cañón, ahí dirigiendo la banda por el camino que a él le interesa, y ese camino supone pues hacer un poco más complejo el sonido, hacer un disco en el que experimenta con otros estilos musicales que yo creo que enriquecen todavía más el sonido básico de la banda que se encuentra en los discos anteriores. Porque el camino más sencillo sería pues retocar sus temas clásicos, como lo hacen muchas bandas, como hace The Cure, que sigue, bueno, Robert Smith, también un hombre muy complicado, que su banda también fueron pasando porque no había quien lo soportara, que siguen tocando lo de siempre, ¿no? O de Depeche Mode, que ahora están estancados, ¿no? Pero en cambio, Alphaville no se quisieron estancar y siguieron experimentando, ¿no? Y creciendo, ¿no? Y eso es algo muy meritorio después de tantos años. Sí, sin duda. Y yo no sé si fue porque quizá este disco no tuvo el éxito que ellos esperaban, o quizá porque el disco sí que tiene algunos momentos así un poco más complejos, ¿no? Pero cuando vuelven al estudio 3 años después de este Prostitute, que desde luego yo lo recomiendo porque me gustó mucho después de haberlo escuchado para preparar este programa, 3 años después, en el año 1997, sacan Salvation, que es otro disco nuevo. En esta ocasión es el último disco que grabaron para Warner, porque todos estos discos los habían editado con Warner, pero están teniendo cada vez más y más problemas con la casa discográfica. Por cierto, algo que le ocurrió también a Radio Futura. Pero Radio Futura también estaba con Warner, ¿puede ser? Ahora no recuerdo si era Warner o no. Creo que era Hispavox, ¿no? Y después Ariola. Y después Ariola, sí, exacto. Ariola. Pero bueno, el caso es que llegado al año 97 sacan el último disco con Warner por, bueno, diferencias irreconciliables entre ellos y la casa discográfica. Y bueno, en estos momentos algunos miembros que llevaban ya bastante tiempo ahí, como Ricky Ecolette, por ejemplo, deja la banda, ¿no?
Y lo que ocurre es que, a lo que iba yo, es que después de un disco mucho más complejo, ahora parece que vuelven un poco a sus orígenes, ¿no? Y simplifican un poco más el sonido y se meten de nuevo en ese synth pop, pues más desenfadado, más Sí. sencillo, que no simple necesariamente, pero sí más sencillo. Y bueno, es un disco, Salvation, bastante agradable, que vuelve a las raíces de la banda. No sé cómo lo ves tú, que por supuesto Sí, sabes sí. mucho más de esto que yo. No, me gusta escuchar porque mi opinión, bueno, ya está más que sabida y me gusta saber tu opinión de alguien que no había escuchado estos discos y es lo que realmente me interesa. Y yo reconozco que pasa eso, pasa eso. Yo creo que a lo mejor decidieron un poco, bueno, tirar un poco por su, bueno, por su dominio de los temas clásicos, de su sonido clásico y volver un poco a sus orígenes. Suele pasar en muchas bandas que fluctúa, ¿no? Experimentación con regreso a sonidos clásicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y vuelta otra vez a los sonidos experimentales. Y es lo que Alphaville ya va haciendo estos últimos años, ¿no? Sí, eso mismo pasó pues con bandas tan importantes como los Beatles, ¿no? Que después de Exacto, sacar el Sgt. Pepper's y meterse en la psicodelia exacto. Volvió. más a fondo, pues después con el álbum blanco vuelven a los sonidos más sencillos y más. O sea que sí, yo creo que quizá es también una cuestión de que las bandas van cambiando y fluctuando, como tú Exacto. dices. Y Es, claro, eso es, a mí me parece importante de todos modos que las bandas no pierdan nunca de vista sus orígenes, ¿no? Porque eso, si los orígenes funcionaban por alguna razón. Y entonces volver claro. a ellos de vez en cuando, pues también ayuda un poco, ¿no? A regenerarse y a incluso mejorar. Y pasamos al año 2010, donde vuelven a sacar otro disco, ¿no? Ese disco es. Dime, Antón, dime. Sí, sí, no, digo que Catching. antes del 2010 hay un disco en directo, pero claro, no sé si ese Sí, quizá tenga menos interés por ser en directo. No, yo tenía aquí anotado en mis notas sí, cómo es dime. posible que solamente hayan sacado un disco en directo, ¿no? Es decir, no. Oye, y con lo buenos que son indirecto, ¿eh? Sí, Porque sí, los es directos que son. escuchando ese disco, a mí me gustó lo que escuché, porque claro, son versiones diferentes de temas que ya Sí, aparecen en los otros discos, pero les dan un toque muy un diferente. toque. Es que los directos los podéis ver en YouTube, los directos de Alphaville, de actuales, de hoy en día, o sea, del 2010 hasta esta época, hasta hoy. Bueno, pues veis que los directos no son reproducciones de sus clásicos tal cual. Le dan una vuelta, un giro de llave, pues a cada uno de ellos. Y aparte es espectacular ver la voz de Marian Gold. Es una auténtica animalada. La sigue manteniendo con una potencia brutal. No sé qué te pareció a ti el directo que escuchaste tanto. Sí, sí, a mí me gustó el directo mucho, precisamente por eso, por lo que dices, que yo estoy de acuerdo con esa idea de que si alguien quiere ir a un concierto, escuchar las canciones exactamente como está en el disco, pues mejor se queda en casa y escucha el disco, ¿no? Claro. Es decir, esto es algo que ocurre con muchas bandas y muchos artistas que deciden que no quieren cantar las canciones siempre de la misma manera, como Bob Dylan, por ejemplo, es el ejemplo más evidente, ¿no? Pero me parece positivo de esta banda de Alphaville que sean de esa parroquia, ¿no? De la parroquia de los grupos que dicen no quiero cantar las canciones de la misma manera en directo y entonces pues las voy a reinventar o las voy a retocar y cambiar un poco y eso realmente me sorprendió de este disco que por cierto se llama Stark Naked and Absolutely Live, que significa algo así como en pelota picada y absolutamente en directo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, con faldas, o sea, que aquí desnudos y lo que pase, vamos, Sí, y sí, lo que pase. totalmente desnudos o completamente desnudos y absolutamente en Sí. directo. Y bueno, no sé, da la sensación de que aquí ya no estoy seguro porque al no ser un experto pues ya no puedo, no sé, pero me da la sensación de que hay bastante improvisación en este concierto, que no está todo medido perfectamente, sino que dejan No, un, no. un lugar para la improvisación. Improvisación. Para la improvisación, sí, sí. Eh, yo creo que es un poco jugar con su música, con la gente, jugar en el sentido bueno, ¿no? O sea, experimentar. Yo creo que Alphaville también se puede denominar como una banda que experimentó toda su vida. Y Ujú. los directos son otro laboratorio para experimentar, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Yo recomiendo, en YouTube hay varios directos, que le eche a la gente un ojo y ver cómo esos conciertos están llenos de gente, Antón. O sea, que todavía arrastran a un montón de gente a sus conciertos, que es increíble. Después de casi, vamos para 20 años, que sí creo, bueno, ahora cerca de 20 años, ¿no?
Sí, bueno, es el directo ese es del año 2000, o sea que sí, ya cerca de 20 años, pero desde su primer disco han pasado ya más de 3 décadas, o sea que sí, es No, no, claro, claro, una banda que pues, lleva en la brecha pues muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, como quedan Depeche Mode. discos por lo menos que son los que yo realmente menos he escuchado, pero que son los más actuales porque como tú dices, Sí. siguen produciendo discos y siguen haciendo giras. Sí, bueno, en el 2010 está, bueno, este otro grupo, otro disco de, bueno, otra grabación de estudio, Catching Days on Giant, que, bueno, es un disco que sigue un poco mezclando sus, bueno, lo que tú comentabas antes, sus sonidos más clásicos, también experimentando un poco, también vuelven a experimentar un poco con el sonido. Y en el 2000, bueno, un disco que no pasó, bueno, bueno, pues no fue muy popular. Y yo creo que viven un poco también ya de renta, ¿sabes? De todo lo que tienen hecho. Y ahora se dedican un poco como Simple Minds a crear lo que a ellos les gusta, ¿sabes? Y en el 2017 aparece su último disco que es Strange Attractor, no sé cuál era el disco, bueno, creo que era así el nombre. Y bueno, en este último disco, pues siguen otra vez experimentando y haciendo lo que a ellos más le apetece, ¿no? No son estos dos últimos discos, no son discos para las masas, son un disco más, bueno, introspectivo, un poco más creado para esa gente que, a pesar de gustarle los sonidos de Alphaville, pues estén dispuestos un poco a ir un poco más allá, ¿no? Sí, creo que es interesante lo que dices. Estoy muy de acuerdo además con eso. Es decir, es una banda que desde siempre ha intentado innovar, pero sin perder de vista de dónde venían, ¿no? Incluso no, me pregunto, y esto queda quizá para otra ocasión, porque como decíamos antes, Marian Gold sacó discos en solitario, ¿no? Y bueno, evidentemente no los he escuchado, pero por ejemplo tiene uno del año 1992 que se llama So Long Celeste Sí. y bueno, pues no he tenido la oportunidad de escuchar ese disco. También tiene un segundo que se llama United del año 1996 que tampoco he tenido la oportunidad de escuchar, pero me pregunto si sus discos en solitario pues seguirán más o menos por esa misma línea de Alphaville o si busca otro tipo de caminos musicales, ¿no? Yo estos dos discos no los he escuchado, no los he escuchado, pero bueno, los escucharemos y a ver qué hacía Marian Gol en solitario. Aunque sin escucharlos, creo que su estilo iba a seguir, pareciendo, va a seguir pareciendo a lo que se creó en Alphaville al comienzo, porque Marian Gol, queramos o no, pues fue uno de los, bueno, dentro del grupo fue una clave, ¿no? Muy importante a la hora de crear un sonido. Y ese sonido lo lleva con él a todas partes, a su carrera en solitario, a su regreso a sus grabaciones con Alphaville en estudio, etcétera, etcétera. Bueno, pues para ir concluyendo el episodio de hoy de estos diálogos transatlánticos, muy interesante para mí, desde luego, Jaime. Me gustó mucho pues reencontrarme con algunas de estas canciones y después, sobre todo, descubrir otras nuevas que no conocía. Y para ir cerrando este capítulo, pues, claro, creo que una cosa que es interesante es que tú, teniendo el conocimiento que tienes sobre este tipo de música y sobre la banda, y yo que tengo mucho menos, pues que hayamos coincidido en el disco que más nos gusta, que es el Prostitute del año 1994, pues también dice mucho de nuestra sensibilidad musical, que creo que Sí. es bastante pareja en ciertos sentidos. Pero para la gente que no conoce Alphaville, ¿no? Gente como yo, que bueno, no tiene tampoco tanto conocimiento sobre la banda, ¿qué discos recomendarías escuchar para empezar? Bueno, el Prostitute, por supuesto, porque te gusta mucho, pero además de ese, Mira, yo no puedo ser objetivo en esto. Yo creo que sus tres primeros discos son, bueno, son una alegría musical, una oda musical al pop. No podemos olvidar que la música pop es la música popular y lo consigue llegar a todo el mundo. Son ritmos alegres, ritmos que te hacen mover por dentro, ritmos, bueno, electrónicos súper innovadores, súper discos dinámicos, súper fáciles de escuchar. Y yo creo que debemos partir por ahí para engancharte a Alphaville y después, pues nada, escuchar sus discos más recientes, más introspectivos. Y yo creo que esos tres primeros discos, con el Forever Jam, por supuesto, en primer lugar,
pues deben ser los inicios de cualquier persona que quiera conocer Alphaville, porque lo que tú comentas, seguro que mucha gente escuchó estas canciones y no saben de qué grupo son, ¿no? De qué grupo es. Pues con esto descubrirán que muchos de esos temas de los 80 pues fueron creados por esta banda, ¿no? Que tuvieron gran éxito. De hecho, un recuerdo cuando fueron a tocar, ¿no? Un martes que por la tarde que había tocata, fueron a tocar el Bing in Japan y Forever Jam. Bueno, y aquello, bueno, fue espectacular, ¿no? Fue espectacular, fue una maravilla. Pero bueno, también quería, hablando un poco del synth pop tan famoso en los 80, quería recomendar un disco que tengo aquí, que me acabo de acordar. ¿Qué es este? Este disco se llama Todo Tecno. Es un disco que compré, bueno, en mi adolescencia, y tiene temas como Yazoo, el Don't Go, otro himno del synth pop, Eurythmics con el Sweet Dreams, Soft Cell con Taint to Love, Visage con Fade to Grey, que seguramente conoces, Fade to Grey, OMD, Nola Gay, ¿qué más? Bueno, Nola Gay me recuerda totalmente a ese programa de radio que solías tener tú en Allariz, que se llamaba Expreso 80, en el que solías esa canción bastante, por cierto. Siempre que escucho esa canción pienso en esa época radiofónica, tanto tuya como mía, de hace ya tantos años. Es que OMD, que todavía siguen tocando, por cierto, OMD, pues bueno, en los 80 fueron un icono, ¿eh? No olvidemos que también crearon bandas sonoras como la de Pretty in Pink, una película que una chica de un instituto muy famosa, ¿verdad? De teenagers, que iba vestida siempre de rosa y tal. Bueno, que fueron maravillosos. Otro, aparece Kraftwerk con The Model, ¿sabes? Que también es súper conocido. Ultravox con Viena. Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me. Bueno, ¿qué más? Lima con Never Ending Story, ¿sabes? Never Ending Story. Lima, que era sueco, además. Men That Work con Down Under, ¿sabes? Down Under, que también muy conocida. Erasure con Sometimes. Y es que no se ve porque lo tengo tan rayado, Antón, que la... Men Without Hats. Que esto es muy... El sonido de este grupo de Hombres sin Sombrero es muy parecido a el sonido de Alphaville. Y este tema es de Safety Dance. No sé si te cuento. Si lo escuchase, seguramente que me sonaba. Bueno, es un tema icónico y Hombres sin Sombrero, Men Without Hats, pues también es un icono dentro de lo que es el synth pop. Y este disco, como digo, todo tecno, bueno, lo recomiendo encarecidamente. Esto me lleva, Jaime, a un tema que seguramente nos daría para hablar durante horas y horas, y es que una de mis críticas a la música de los 80 en muchos casos ha sido siempre que yo a veces escuchaba esa música y me sonaba pues como un poco artificial, ¿no? Porque había tanto electrónico que parecía que no se estaban tocando instrumentos reales y ese tipo de cosas, ¿no? Que eso, hay mucha gente con sus prejuicios, ¿sabes? Que eso quizá tenga más que ver conmigo que con la realidad, pero escuchando Alphaville, por ejemplo, o recordando algunas de esas canciones que mencionas de esa recopilación, pues bueno, hay muchos ejemplos de temas que demuestran que no es así, pero no habría tiempo hoy para tratar un tema tan complejo como ese. Bueno, pues yo creo que hasta aquí pues creo que acabamos de relatar un poco y haciendo un poco de justicia con Alphaville, con su historia, con lo importante que fueron para la música synth pop y música pop de los 80, no solo en Europa, sino a nivel mundial. Creo que le acabamos de hacer un homenaje bastante bonito y el que no lo conozca, pues animarlo a que le eche una oída a esos discos que recomendamos. Y luego, bueno, pues que nos dejen los comentarios en la caja de YouTube a ver qué opinan sobre su música. Sí, quien no lo conozca o quien lo tenga olvidado, que haga como yo y que desempolve los discos y los escuche, que para eso están. Y la verdad es que en muchos casos están muy bien. Y estos discos, como decía al principio y quiero terminar recordando, además de los éxitos más famosos y quizá más comerciales, por ahí debajo en esos discos, entre los surcos de esos discos, se encuentran escondidas canciones muy interesantes que quizás son menos conocidas, pero que también nos dan una idea de la dimensión musical de esta banda alemana que es Alphaville.
Nada más, Jaime, un placer como siempre charlar contigo de manera transatlántica aquí a través de YouTube y bueno, pues siempre está la cabeza por ahí pensando en nuevos temas y muy pronto volveremos a vernos con Ahora, otro tema que nos une en esta distancia que nos separa. ahora te toca a ti elegir y nada, el próximo viernes estaremos aquí de nuevo. Y recordad que vamos a seguir con esas nuevas secciones de 5 razones para leer, 5 razones para ver o 5 razones para escuchar, que ahora que estamos subiendo individualmente con esas inquietudes que más nos apremian, ¿no? Antón y a mí. Pues sí, así será y aquí os esperamos siempre. La participación de los oyentes siempre es importante, así que podéis escribirnos por aquí debajo si queréis. Y bueno, pues nos vemos en un nuevo episodio de Diálogos Transatlánticos muy pronto aquí en YouTube. Un saludo, Jaime, para ti y también para toda la audiencia. Un saludo y hasta pronto.